Bueno, pues como os venimos adelantando, ahora estos tres cracks que hemos tenido uno detrás de otro, dándonos unas clases excepcionales sobre, tanto desde el punto de vista práctico de la edición de vídeo como en la utilidad y en el impacto que tiene en el alumnado. Creo que este último ejemplo que nos ponía José Antonio, ¿no?, de cómo al final son el tipo de deberes que más les apetece hacer, con lo cual quizás el tiempo que les lleva a hacerlos tampoco se puede considerar al mismo nivel, ¿no?, que otras cuestiones, porque lo harán más a gusto. Además, incluso si se sientan con los padres, pues puede ser una actividad un poco ya familiar compartida. Me parece muy interesante este tipo de enfoques. Así que vamos a juntar a los tres, pero por supuesto, para poner un poco de orden y un poco de guión, necesitamos un moderador a esta mesa redonda de divulgación en Internet desde la experiencia de los cultubers. Nuestro moderador va a ser Luis Rodríguez Muñiz, de la Universidad de Oviedo, profesor titular de Didáctica de la Matemática. No sé si tenemos por ahí a Luis Rodríguez. Ahí estamos. Sí, aquí estoy. Hola. Genial, Luis. Pues nada, te oigo perfectamente. A nuestros otros tres protagonistas, pues ya hemos compartido media horita con cada uno de ellos, que ha sido fantástica. No sé si la has podido ver, Luis, si has podido estar un poco al tanto de lo que han comentado. He estado escuchando con otras tareas pendientes de conciliación familiar, Muy bien. pero afortunadamente el formato pues lo permite. Bueno, nada, los padres llevamos la multitarea ya desde hace tiempo, ¿no? Ya no es cuestión tecnológica. Bueno, pues nada, Luis, te voy a dejar que moderes la mesa, que habléis tranquilamente. Tenéis una hora por delante para comentar muchos temas que quedaron por ahí en el tintero, y si me dejas un hueco al final para haceros alguna pregunta, pues te estaré muy agradecido. Así que nos vemos en un rato, Luis, y que vaya todo bien. Sin duda. Muchas gracias, y muchas gracias, por supuesto, a los tres ponentes que me acompañan, que como ya han estado hablando previamente, pues yo creo que no necesitan más introducción. Darles las gracias, por supuesto, por sus ponencias y por sus consejos y por sus ideas. Y queríamos intentar hacer una mesa que fuese, pues en la medida de lo posible, dinámica, y que nos permitiese compartir algunas ideas y algunas opiniones relacionadas no solamente con la experiencia de cada uno de ellos, sino reflexionando de manera más general acerca de algunos de los problemas. Entonces yo voy a ir lanzándoos algunas preguntas, y si os parece, Pedro, Francesc y José Antonio, pues vais contestando en el orden que queráis, o en la medida que vosotros creáis oportuna. La primera, yo creo que la respuesta es esperable y posiblemente obvia, pero no por ello podemos dejar de hacerla, porque ha sido una experiencia muy importante y muy traumática para todos, y especialmente en el ámbito educativo. Vuestros canales durante este periodo del confinamiento y la pandemia, que a ver si de verdad la vamos dejando atrás, supongo que habréis notado algún tipo de incremento en el número de visitas, o ¿qué cambios habéis visto en el seguimiento de vuestros canales durante ese periodo? Bueno, Pedro, si quieres, empezamos por ti. Vale, se me escucha bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale, sí. Bueno, pues a ver, yo sí es cierto que durante el confinamiento sí que el número de visitas, sobre todo de vídeos relacionados con algunos temas que estaban en el temario, en este caso yo tengo algunos de cuarto de la ESO y algunos de primero de bachillerato, sí que aumentaron su tráfico, ¿no? Pero en general el canal experimentó un crecimiento bastante llamativo durante los 3 primeros meses, desde marzo hasta más o menos el verano, hasta junio, que fue cuando nos estuvimos metidos en casa. Sí es cierto que el canal creció el número de visitas. No tanto el número de suscriptores, que bueno, al final en YouTube yo creo que es más, personalmente, yo creo que es más importante las visitas que los suscriptores. Los suscriptores al final, bueno, nos hace ilusión crecer y demás, ¿no? Pero sí es cierto que lo que determina que un vídeo rinda o no rinda bien son las visitas, no los suscriptores. Y sí es cierto que sí, que durante el confinamiento duro, digamos, por lo menos en mi canal sí que noté que se consumía más contenido de este tipo. ¿Y en el vuestro, Francesc o José Antonio? Yo sí que lo noté, pero la verdad es que no sabría si fue un crecimiento objetivo o no,
porque justo coincidió que yo también empecé a aprovechar la circunstancia de estar en casa para, para crear más contenidos, ¿no? Para subir más vídeos al canal, para hacer más variedad de vídeos, con lo cual no sé si se correlacionó tanto con el hecho de que todo el mundo estábamos en casa y había que estudiar de otra manera y había que entretenerse de otra manera, o si se correlaciona con el hecho de que yo también aprovechara precisamente esa circunstancia para poder dedicarle más tiempo. Pero yo sí que vi un incremento en las visitas. En mi caso, el incremento fue muy grande. Yo pasé de, o sea, el crecimiento que mi canal tuvo en el último año, en 2020, fue prácticamente el mismo crecimiento que tuvo los 4 o 5 años siguientes, ¿no? Noté una gran subida, de hecho se duplicaron el número de suscriptores y también de visitas mensuales, ¿no? En mi caso, mi canal estaba muy enfocado no tanto a contenido divulgativo, como pueden ser, por ejemplo, los canales también de Paco o de Pedro, sino sobre todo a contenido docente, contenido relacionado pues con temarios de clases. Y ahí donde entiendo cuando muchos docentes se vieron con muchos problemas para poder llevar el contenido a sus alumnos, pues vieron, por ejemplo, en mi canal una oportunidad, ¿no? Y por eso, como os digo, la pandemia pues fue una oportunidad, o al menos fue una respuesta a todos esos contenidos que yo ya había subido previamente o que comencé a subir a través de la pandemia. José Antonio, me parece relevante respecto a una pregunta que os quería lanzar ahora, y es la relativa a la concepción o a la visualización previa que vosotros tenéis en vuestra cabeza antes de realizar los vídeos, ¿no? Porque es cierto que en tu caso la mayor parte de los vídeos tienen un perfil claramente educativo. Sin embargo, bueno, pues en el caso de Pedro y quizá todavía más en el de Francesc, pues hay un vídeo más divulgativo. Esta es una discusión casi epistemológica, ¿no? Pero nos encontramos a veces en qué es la divulgación, en hasta qué punto la divulgación es educación de una manera directa, es una educación informal. A mí me gustaría saber si vosotros, cuando os pensáis en un vídeo, cuando pensáis en unos contenidos que queréis desgranar, ¿tenéis esta distinción de manera previa y estáis pensando voy a hacer un vídeo de divulgación o voy a hacer este vídeo con un carácter más educativo? ¿O sois más libres a la hora de crear y en función de por dónde vaya evolucionando lo planteáis, o directamente no veis esa distinción? ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que cada uno que sabe cuál es su público, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, yo mi canal lo dirijo a un público educativo, un público de chicos de secundaria sobre todo, y es bueno que yo creo que cada uno de los creadores mantenga ese perfil, ¿no? Si yo intento que cuando un chaval vaya a la cuna del Icarnaso, pues lo que se vaya a encontrar digamos que va a ser un lenguaje que le atraiga y va a ser un contenido que le ayude a aprender. Por tanto, intento siempre pues mantenerme fiel a los chavales, ya sea con contenido, digamos, muy relacionado con un temario específico de la materia, o con un contenido de mayor divulgación general. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo creo, a ver, el proyecto del Cubil de Peter nació como algo más divulgativo que educativo. De hecho, yo siempre lo digo, yo he conseguido llegar a ejercer, bueno, entre comillas, ¿no? Yo he opositado varias veces, ¿no? He aprobado, pero sin plaza. Pero bueno, yo mi primera oportunidad laboral como docente llegó en un centro concertado, y precisamente uno de los elementos distintivos que me ayudaron a destacar en esa entrevista de trabajo fue precisamente estos vídeos, ¿no? Esta trayectoria que yo tenía desde 2015 creando pues vídeos divulgativos. Sí es cierto que sí hago esa distinción que tú has dicho, ¿no? Sí que cuando hago un vídeo tengo claro para qué público lo dirijo, y por ejemplo lo que decía antes durante mi intervención, ¿no? Hay unos vídeos que son específicamente del temario de cuarto de la ESO, que están creados específicamente para que los consuman mis alumnos, que luego lo puede ver otra persona y se puede enterar también del mismo tema y lo puede entender todo bien, aunque no tengan nada que ver ni está en esa etapa educativa. Pero sí es cierto que digamos que el 80% de mi contenido es divulgativo en general, lo puede consumir cualquier persona. Y lo hago con un código de lenguaje que lo haga cercano, que lo haga entendible, ¿no? Me alejo un poco del academicismo, ¿no? De hecho, yo he recibido muchas críticas en los comentarios, ¿no?
porque precisamente pues meto chascarrillos, meto expresiones así muy coloquiales a la hora de explicar pues esos temas históricos, pues yo lo hago sobre todo como lo que decía José, precisamente para no perder la atención de la otra persona que está viendo al otro lado, ¿no? Y creo que es necesario. Esos son recursos que tú tienes que sacar precisamente para mantener la atención de la persona que está al otro lado y hacérselo fácil de entender. Porque yo creo que la virtud de la divulgación es transmitir algo complejo o algo más específico, algo más, digamos, no me gusta decir complejo, pero sí lo es, ¿no? Algo que a una persona se le escapa, hacérselo entendible, masticable, ¿no? Sin caer en lo burdo tampoco, ¿no? Sin caer en digamos, en la caricaturización de la propia disciplina que estás divulgando, ¿no? Pero sí es cierto que sí, que mi contenido es un contenido más general. De hecho, el público que me ve, por estadísticas que compruebo en YouTube, pues es un público que va desde los 18 años hasta los 34. Es un público más adulto, digamos, un público ya más maduro, ¿no? Que más es diferente, por ejemplo, al público que tiene José. Pues yo no puedo estar más de acuerdo. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ya habéis dicho. En mi caso, mi proyecto en YouTube es totalmente divulgativo. Totalmente. No, en ningún momento a la hora de crearlo pensé en hacer contenidos docentes, pero sí que es verdad que a la hora de plantearme cada vídeo, hay veces que sí que pienso en la utilidad docente que puede tener. Y considero, al igual que ha dicho Pedro, que todos los vídeos están pensados para que los vea todo el mundo, pero sí que es verdad que en mi cabeza, internamente, diferencio a aquellos que son más divulgativos de los que son con una intención más docente, por el simple hecho de que incluyan cosas que están en el currículo docente o no. O sea, si voy a estar metiendo conceptos, voy a estar relacionando con temas que se enseñan en asignaturas, ya sea en biología y geología, ya sea en geografía e historia, ya sea en matemáticas. Si voy a meter conceptos científicos o de humanidades que de por sí están en el currículo, en mi cabeza, sí que tengo marcado ese vídeo como que espero que sea de utilidad para los estudiantes. Pero en principio mi proyecto es totalmente divulgativo. Y es curioso porque mis estadísticas son parecidas a las de Pedro, miran un poco más hacia el público más adulto, pero creo que hay un sesgo de que sé que hay muchos padres que ponen los vídeos a sus hijos, a los niños, por el tema de que les gusten los dinosaurios. Con lo cual ahí el público no es exactamente el de la edad. Yo tengo ahí un problemilla. Bueno, es que los dinosaurios son un enganche muy importante en determinadas edades. Sí que es cierto. Precisamente eso que comentas, Francesc, en tu caso con un canal concebido originalmente y con una vocación prácticamente clara por la divulgación, entiendo que eso no impedirá o no restará que tengas constancia, pues luego se pondrán en contacto contigo en algunos casos, de que haya pues profesorado que utilice tus vídeos como material didáctico. No sé si como un Flip Classroom o con algún otro tipo de, simplemente una exhibición del vídeo en la clase. O en tu caso, ¿te consta que ocurre eso? Me consta de ambas cosas, tanto de que lo pongan en clase para aprovechar que estaban dando el tema y tal, como que lo manden como parte de estos deberes, ¿no? Me consta y hasta me hace mucha ilusión cuando alguna vez me han mandado una captura, ¿no? Una fotillo en la que se ve la clase y que están viendo el vídeo. Me muero de vergüenza al principio, ya me he acostumbrado, pero estoy muy contento porque es darle un uso todavía mayor del que yo le pensé en un principio. Pedro, José Antonio, en vuestro caso, aunque hay vídeos claramente educativos, supongo que también tendréis ese feedback, ¿no? de otros profesores que lo utilizan, o incluso también me gustaría saber si vosotros que sois docentes también utilizáis material elaborado por otros creadores. Sí, yo en mi caso sí que a través de los comentarios que llegan, ¿no? al canal de otros docentes, de otros alumnos también. En mi caso llegan comentarios de ambos tipos, ¿no? Docentes o alumnos de otros lugares, muchos de Latinoamérica, porque es algo que también me llama mucho la atención. Seguro que las estadísticas de Pedro y de Paco también lo serán. De Latinoamérica llegan muchísimo. Y sí que me lo dicen a menudo, ¿no? Y también utilizo, lógicamente, de otros profesores. Yo, por ejemplo, tengo una regla en mi clase
que yo en mis propias clases no pongo mis vídeos. Pues al final un poco tonto, ¿no? Porque estoy yo ahí en... Es recursivo eso. Yo también. Además, porque como también le pasa a Paco, me da cierta vergüenza. Es decir, a mí no me gusta ver. Entonces, sí que pongo, por ejemplo, he puesto vídeos de Pedro, he puesto también, antes en mi ponencia hablé de Andoni Garrido, hablé también utilizo también vídeos de Academia Play, que es un canal también con muy buenos recursos. Así que, bueno, intento también, pues, lógicamente, que mis alumnos no me vean a mí solo, sino también, pues, que vean a otros creadores. Y pues yo poco que añadir, yo comparto lo que han dicho ellos, yo no suelo utilizar mis vídeos como recurso, es irónico, ¿no? Puede resultar chocante, ¿no? Que llega alguien, pero vamos a ver, Pedro, tú estás creando esos recursos y luego tú no los usas en tu clase. Pero es que yo llego al aula y digo, ¿qué sentido tiene? Si yo ya estoy aquí en persona, ¿qué sentido tiene volver a ponerme ahí? Ya me tienen aquí, en persona, para preguntarme, para trabajar conmigo, lo que sea, ¿no? Sí es cierto que yo, por ejemplo, sí uso vídeos de otros profesores para momentos concretos, para reforzar una exposición o porque quiero que trabaje un contenido determinado. Yo, como ha pasado con el caso de José, he utilizado vídeos de José en cuarto de la ESO, he utilizado a veces alguno de Paco, bueno, de un montón de divulgadores y que están ahí en internet y que, bueno, en un momento determinado me sirve para complementar mi programación, ¿no? de esa clase o de esa preparación de esa clase y los uso, pero yo mismo no suelo ponerme en clase. Y sí es cierto que sí me ha llegado muchas veces feedback de otros profesores, sobre todo me llegan sus mensajes en el propio canal o, por ejemplo, por Twitter, ¿no? Que hay una comunidad docente bastante llamativa, ¿no? En Twitter, ¿no? Que me han llegado sus interacciones de docentes pues agradeciéndome o felicitándome porque han utilizado o enviándome la típica foto, ¿no? Como ha dicho antes Paco, ¿no? De que se está poniendo tu vídeo en alguna clase. Me ha llegado de alumnos. Peter, hoy me han puesto tu vídeo de tal en clase. Mira, te lo mandan por Instagram, ¿no? Una captura. Incluso ha llegado algunos a ponerse en la universidad, cosa que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Porque yo en un momento dado, bueno, pues quizás por un poco esa idea de que quizás en la universidad es todo más académico, más riguroso, más, ¿no? Y digo, pues ¿cómo van a poner un vídeo mío con mi lenguaje, con mi tal, en la universidad, ¿no? Y sí es cierto, pues que me hizo ilusión que en un día pues pusiesen un vídeo mío, no me acuerdo cuál era exactamente, creo que era el de las cuevas de arte rupestre más importantes de la península ibérica. Y lo habían puesto, pues creo que lo habían puesto en la universidad y es como, wow, ¿no? Me llamó poderosamente la atención y me hizo sentir pues un poquito orgulloso, ¿no? Decir que, jolín, al final ese trabajo, pues al final pues te sientes un poco bien porque tiene ese valor, ¿no? Y ese valor lo encuentran otras personas más allá de ti, ¿no? Y al final pues que sirva de algo más que entretener, pues yo creo que como docentes o como divulgadores, pues yo creo que al final te satisface mucho a nivel no solo profesional, sino también personal. Eso que has comentado, Pedro, efectivamente de la comunidad educativa en Twitter, de hecho es una idea que se está trabajando desde el punto de vista de la investigación educativa cada vez más, ¿no? Cómo Twitter u otras plataformas se pueden utilizar como medio de desarrollo profesional informal del profesorado, ¿no? Que quizá, por supuesto, no fue la vocación inicial. Pero una cosa que también uno se encuentra en Twitter, incluso gente que no llegamos a los niveles que llegáis vosotros, ni mucho menos, pero enseguida te sale un hater de estos, ¿no? ¿A vosotros os han sacudido mucho? Voy a hacer una pregunta ya para un sábado por la tarde. Bueno, madre mía. Es que han sido a preguntarnos a 3 personas. Sí, es curioso. Sobre todo, sí. Tocamos unas disciplinas que igual a priori tú dirías, igual no son tan polémicas, igual no son tan susceptibles de que hieran... Bueno, si te cuento las que se lían en matemáticas, vamos. Sí. Hemos estado con unos cuantos. Sí, ¿Y han ido las críticas más al enfoque, a los contenidos? Ya digo, quitando ya por supuesto estas que ya simplemente por salud mental ignoras, ¿no? Pero ¿dónde os han incidido? Depende mucho, depende también de, pues bueno, muchas veces se critica al propio contenido, porque igual, sobre todo, a ver, tenemos aquí a pues, un paleontólogo y 2 historiadores, ¿no? Tristemente, pues bueno, aunque queramos o no queramos, pues existe también mucha subjetividad, ¿no? A la hora de tratar estos temas y la historia, pues la manipulación y la tergiversación de los acontecimientos históricos están a la orden del día.
no es algo que sea ajeno, ¿no? Y precisamente has hablado de Twitter, ¿no? Que es un lugar donde yo me enzarzo muchas veces en debates que son a veces estériles, ¿no? Entro un poco estériles, completamente. Sí, entro un poco al tal, porque me veo un poco en la responsabilidad, ¿no? De desmentir determinados bulos, determinadas cosas, ¿no? Que corren por ahí como la pólvora, de que son falacias directamente, ¿no? Y sí que me han llegado críticas, o sea, haters tenemos que tener, o sea, un youtuber o un influencer, ¿no? Que llaman ahora, o gente que está en redes sociales, sin un hater no es un verdadero youtuber, ¿no? Y es cierto que, bueno, las es lo que te da el título de... Sí, yo creo que sí, te convalida. Sí es cierto que si a mí muchas me han llegado, pues por ejemplo, ya desde el propio contenido, de que alguien que no está de acuerdo con lo que dices, que hay veces que yo sí me ha pasado, ¿no? Que igual metes un gazapo, tienes un error, pero hay mucha gente que te hace una crítica constructiva y te dice, oye, mira, que aquí creo que te has equivocado, y yo acepto la crítica. De hecho, precisamente, pues chapó que me lo digas, porque yo prefiero que el vídeo, pues de hecho me ha pasado veces de borrar el vídeo, subsanar ese error y volver a subirlo, me da igual ni de las visitas, o sea, realmente no es mi medio de vida. Entonces, al no depender de ello, como le pasa igual a otras personas, ¿no? Que se dedican exclusivamente a esto, pues lo borras, lo subsanas y te aseguras de que el contenido que te estás transmitiendo esté 100% correcto, ¿no? Y contrastado, ¿no? Pero sí es cierto que otras críticas pues directamente van, pues a mí ya me han llamado, pues yo eso tengo la sensación de que estoy haciendo las cosas bien. Me han llamado, pues eso, facha, me han llamado comunista, me han llamado rojo, me han llamado socialista, me han llamado nazi, me han llamado, bueno, de esto ya un poco lo digo por caricatura, ¿no? Porque estamos en una sociedad también de la etiqueta, del caricaturizar a la persona, de la falacia al hombre de paja, vamos, por doquier. Yo me he encontrado cosas de estas, vamos, a patadas, ¿no? Pero llega un momento que lidias, te acostumbras, ya llega un momento, como dices tú, que te resbalan algunas cosas, tú haces tu trabajo y te aíslas un poco de estas cosas, porque entonces no harías nada. Si te guías un poco más por lo que dirán determinadas personas, no harías absolutamente nada. Sí, en mi caso, como bien ha dicho Pedro, al final yo tampoco me dedico a esto, entonces yo intento sobre todo estar muy seguro de que el contenido que creo va bien dirigido y está bien hecho para las personas que yo quiero que lo trabajen, ¿no? Que son, por ejemplo, mis alumnos u otros estudiantes, ¿no? Me encuentro con con muchos comentarios, como bien ha dicho Pedro, ¿no? De toda índole. Haters, personas que sí que te hacen una buena crítica, y de hecho en muchos de mis vídeos a mí me ha pasado también de tener que borrarlos, o incluso en muchos de mis vídeos si pongo un comentario destacado que pone fe de ratas, pues aquí en vez de tal, ¿no? Al final sí que es bueno que para eso está internet y la red, está para compartir, ¿no? Pero en mi caso intento que todos los comentarios que me llegan, al principio me afectaban más, pero ahora la verdad es que incluso te dan hasta risa, ¿no? Lo comentamos mucho, entre nosotros los comentamos, ¿no? Sí, sí. Y también incluso da hasta cierta pena, ¿no? Porque hay gente que de verdad que se ensaña con una virulencia que tú dices, bueno, ¿de dónde te viene este odio, hombre? Pues sí, de verdad, por la de cosas que hay en la vida como para tener que soltar esas cosas, ¿no? Así que bueno. Es curioso el momento en el que recibes tú este tipo de comentarios o de críticas y ves a otros. Como habéis dicho, llega un momento en que pasas, ¿no? O eres mucho más resolutivo con esto y no dejas que te afecte, ¿no? Y cuando empiezas a recibir estos comentarios, ves a esa persona que no se deja amedrentar, que no le afectan estos comentarios y dices, ¿cómo lo haces? Pero cuando ya llevas 100 palos como ese, ya te has convertido en esa persona. Completamente. Totalmente. Y hablando de experiencias personales o de cómo precisamente este mundo de la creación de contenidos os ha ido cambiando la percepción o os ha generado nuevas ideas o ha cambiado algunas que ya teníais, vuestro punto de vista de la función del docente o de la docente ha cambiado, se ha modificado a raíz de meteros en este mundo de la creación de contenidos, o coincide con la idea que ya teníais y que por eso precisamente os llevó a adentraros en este mundo. ¿Qué cosas creéis que han cambiado más desde vuestro punto de vista, de cómo veíais antes la función del docente y ahora? ¿Y qué cosas creéis que deberían cambiar y no han cambiado todavía? Esta ya es una pregunta quizá incluso más larga, ¿no? Pero en el ámbito de este congreso me parece que es fundamental que la planteemos.
¿Cuál es vuestro punto de vista? Bueno, yo creo que los docentes tenemos que, sobre todo, ser no solo personas que expliquen, ¿no?, que enseñen, sino también personas que crean sus propios contenidos. Yo creo que es importante, ¿no? Yo me he sentido muy, muy cómodo con los propios contenidos que yo creo, sin desdeñar, lógicamente, contenidos editoriales, que también son muy buenos. Pero sí que yo creo que los docentes tenemos que ser, sobre todo, ¿no?, creadores de recursos, creadores de actividades, porque somos los que mejor conocemos a nuestros alumnos, conocemos sus propias realidades, conocemos qué les puede funcionar mejor, qué no. Y entonces yo creo que tenemos que abordar más, pues, esa otra faceta que tal vez la docencia no ha sido, ¿no?, no se ha encargado mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo trabajo para editoriales también, donde ayudo en la creación de contenido, y los últimos años las editoriales han hecho esa transición, ¿no?, de crear un libro de texto, ¿no?, muy bueno, que también sigue siendo bueno, lógicamente, a también dar recursos a los docentes para que creen sus propios materiales. Y yo creo que también va por ahí. Sí, en ese sentido, pues poco que decir, poco añadir a lo que ha dicho Antonio, ¿no? Yo en ese sentido me siento muy cómodo, ¿no?, creando estos recursos, pero claro, desde un punto de vista quizás más informal, ¿no? Porque me permite, pues, romper un poco con ese, no quiero decir ese corsé, ¿no?, académico, que bueno, yo lo que hice, ¿no?, también todo el mundo tenemos pues, libros de texto, pues, o tenemos incluso dentro de las propias editoriales plataformas digitales donde hay un montón de recursos interactivos, que de hecho yo los suelo usar porque cada vez vienen más completos y cada vez vienen más, pues, más integrados en el día a día de lo que es el aula. De hecho yo utilizo muchos, ¿no?, pues mapas, gráficas, que al final son súper útiles, además para una asignatura como la nuestra. Historia no se puede entender sin ver mapas, sin ver gráficas, sin ver, porque al final necesitas apoyar tu discurso en ese tipo de recursos audiovisuales, ¿no? Y pues bueno, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta crear, elaborar por mi cuenta, son esquemas. Yo creo que es muy importante también que los chavales, a la hora de entender y de comprender, sobre todo, más que memorizar. Yo no soy de los que soy un hater contra la memorización, que ahora, por ejemplo, hay una especie de demonización de la memorización. A mí me parece que es una capacidad y una habilidad que hay que desarrollar y es básica, ¿no?, en el aprendizaje. Y no sé esta demonización que existe últimamente con la memorización, ¿no? Pero sí es cierto que lo que sí quizás hay que luchar es que todo se vuelque a la memorización. Eso sí que es un error, ¿no? Pero sí que es importante que los chavales aprendan a memorizar y que sepan, ¿no?, organizar los contenidos a nivel mental. Y, por ejemplo, yo algo que creo que suelo hacer son esquemas. Yo les proporciono esquemas a la hora de dar el contenido, porque a la hora de entender un proceso histórico, yo creo que a mí me servía de mucha utilidad. Yo empecé a desarrollar, de hecho, cuando era adolescente, pues empecé porque me venía muy bien, me ayudaba a estudiar, a hacer esquemas, y es algo que si a mí me sirvió, pues bueno, yo lo hago y a los chavales vienen y me dicen, oye, Pedro, pues es que me vienen fenomenal estos esquemas que nos pasan y que nos das y tal, para la hora de estudiar vienen fenomenal y tal, porque muchas veces, a veces, no empollo, pero simplemente recuerdo un poco cómo ibas organizando tú el proceso y me acordaba, iba asociando cosas y me acuerdo. Y al final es un contenido, son unos materiales que creo yo. O sea, partiendo de lo que es el temario oficial, pues son contenidos que voy creando yo y que, bueno, pues complemento por un lado lo que tengo, digamos, oficial con cosas que voy creando yo, ¿no? Yo creo que es encontrar la virtud está en un equilibrio entre ambas cosas. Totalmente. Yo, por ejemplo, he llegado un poco más tarde a la docencia, a pesar de que me preparé también con el CAP y estas cosas al terminar la carrera. Yo me metí de pleno en el mundo de la investigación me pasé a la divulgación y he cerrado el ciclo volviendo a temas de docencia, ¿no? Y ahora mismo el respeto que tengo por los docentes es mucho más grande, que ya lo tenía, pero ahora mismo el respeto que tengo por las personas que se dedican a docencia es tan grande, porque claro, ahora mismo me veo arrastrado a crear mis contenidos, a crear mis vídeos, a crear mis infografías y de imaginarme, porque ahora mismo, por ejemplo, yo solo soy docente de una asignatura trimestral, pero de imaginarme lo que sería estar creando ese tipo de contenidos para un año entero, como me ha tocado hacer para un trimestre o para un curso de 2 semanas o algo así, es que la verdad es que valoro muchísimo más ahora lo que es la creación de contenidos docentes y educativos en general. La verdad es que ahora mismo no hay mejor manera de valorar las cosas que es tener que hacerlas tú, ¿no? Con tu puño y con tu letra y con tu sudor y lágrimas.
La verdad es que me ha cambiado bastante la visión. Yo te digo, siempre teniendo en cuenta que yo tenía mucho respeto por los docentes, porque ya en su momento pues como que empecé a prepararme para esto. Una crítica que yo he visto con frecuencia en distintas redes sociales y demás, y también en cursos de formación respecto al rol del docente, es que se está evolucionando. Voy a decir la crítica como la he escuchado, no quiero decir que la asuma como una opinión propia. Se está evolucionando a que el docente pues es poco más que un entretenedor, ¿no? Alguien que se dedica pues a tener al alumnado motivado, contento, y claro, resulta mucho más fácil tenerlo contento pues poniendo vídeos o haciendo otro tipo de dinámicas en clase, y al final pues claro, estos chicos, acabo con la frase que suele cerrar este tipo de razonamientos: bajamos el nivel, ¿no? Vosotros, desde el punto de vista de que nos estáis aportando y precisamente como creadores de contenidos, ¿os parece que ese famoso nivel que lleva bajando, pues yo creo que desde época de Sócrates, más o menos en la educación, sube, baja, se mantiene, cambia? ¿Qué visión tenéis de esto? Bueno, empezando yo, en mi caso, para mí el esfuerzo que yo le pido a mis alumnos es mayor que si les pidiera que se estudiaran 2 o 3 páginas de memoria y me lo pusieran en el examen, ¿no? Yo les pido que reflexionen, les pido que den su propia opinión después de haber memorizado incluso, ¿no? También la memoria entra. Por tanto, yo no creo que el hecho de que tú tengas a tus alumnos haciendo actividades de metodologías activas, ¿no?, o jugando con ellos, sea bajar el nivel. Yo creo que son otro tipo de estrategias. Yo creo que los contenidos son los que son, no cambian. Lo que sí que cambia es la manera en que entendemos cómo hay que aprenderlos. Y yo creo, o sea, la memoria, los alumnos tienen que memorizar, pero un examen no se puede basar en demostrar al alumno que ha memorizado todo lo que haya memorizado. Entonces, entiendo que haya gente que cuya idea del aprendizaje es solo esa, que vea ahora una clase y se escandalice. Pero yo no creo que estemos bajando el nivel, o no lo sé tampoco. Bueno, tampoco quiero yo desdeñar a quien lo dice, pero sí que creo que el hecho de aplicar este tipo de estrategias en el aula, hay mucha gente que de por sí le está quitando este valor que yo creo que es importante, ¿no? El hecho de que no solo aprender es memorizar, sino aprender es también demostrar una serie de competencias que yo creo que son importantísimas. Yo estoy de acuerdo, porque una cosa es... una cosa es medir el nivel solo como cantidad de conocimientos que se estudian y luego sueltan en el examen, ¿no? Yo no me atrevo a decir si se está bajando o subiendo el nivel a ese respecto. Yo creo que no. Pero es que creo que, como dice José Antonio, se está subiendo, porque ya no se está pidiendo a la gente solo que se estudie en el tema entero y lo vomiten el día del examen. Estás pidiendo que adquieran unas ciertas competencias, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a ser resolutivos, que, no sé, que se formen mucho más, ¿no?, como personas y como profesionales dentro de una sociedad. Se les está exigiendo mucho más, y también me atrevería a decir que se está subiendo ya no solo el nivel a ese sentido, sino que los propios docentes también se les está subiendo el nivel a ellos, porque hemos pasado de un punto en el que tenías que saberte tú la lección para poder impartirla. Pero es que ahora, aparte de saberte la lección para resolver dudas o para impartirla cuando hagas una clase más tradicional, aparte de eso tienes que estar rebanándote los sesos para crear todos estos contenidos de innovación educativa y pensar, ¿y esto cómo lo explico? ¿Este tema cómo lo enfoco? Y creo que en ese sentido lo que se está es enriqueciendo mucho. Pero se está enriqueciendo mucho en diversidad de metodologías, en diversidad de competencias, en diversidad de maneras de valorar ese nivel, ¿no? Entonces, bajo un punto de vista unidireccional, en el que alguien solo mire, como decía José Antonio, si solo consideran la educación estudiarte de memoria cosas y soltarlas en el examen, bajo ese punto de vista puede parecer que se está bajando el nivel, pero es que es sobrecogedor la cantidad de diferentes cosas que se están tratando de trabajar ahora mismo con los alumnos, y que el propio docente es el primero que tiene que estar expuesto a todo eso también. Yo en este sentido, por ejemplo, sí
sí que procuro, pues, como decía antes José, ¿no? Yo sí que, bueno, he escuchado esta crítica y de hecho la escucho cada vez más, ¿no? Que somos una especie de yo no sé si me quiero sentir aludido, no me siento aludido cuando lo escucho, ¿no? Porque, bueno, creo que son críticas que van más a la destrucción, ¿no? Y a un poco a la resistencia al cambio que existe, ¿no? A veces esto siempre ha existido, ¿no? La resistencia al cambio es una constante en la historia de la humanidad en todos los ámbitos, ¿no? Siempre hay sectores conservadores que se resisten al cambio y, bueno, pues consideran que todo tiempo anterior fue mejor, ¿no? Y esto pasa también en la educación, ¿no? Es que siempre se escucha, no, porque en mi época estudiábamos la de Dios y a los chavales no estudian nada y no tienen ni idea de nada. Bueno, las sociedades cambian. No puedes establecer un patrón, ¿no? O establecer un modelo tuyo para juzgar a muchas realidades que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y sí es cierto que bueno, pues yo creo, como dije antes, ¿no? En el equilibrio está la virtud. Yo, por ejemplo, sí es cierto que cada vez doy menos peso específico en la nota, por ejemplo, ¿no? A la hora de programar, por ejemplo, en la ESO, pues doy menos peso quizás a las pruebas escritas. Por ejemplo, este año he bajado el porcentaje de las pruebas escritas y le he dado más peso, por ejemplo, dentro de la nota final a las actividades actitudinales y procedimentales, ¿no? Por ejemplo, el vídeo divulgativo, en el que tienen que desarrollar varias competencia lingüística, tienen que saber expresarse, porque tienen que ponerse delante de una cámara y expresarse, ¿no? Explicar ellos un tema con sus palabras, competencia digital, aprender a aprender, porque también tienen, pues, que si quieren utilizar un programa de edición, que no es el que yo les puse, por poner un ejemplo, pues también tienen que molestarse en ver un tutorial, bueno, hacer cosillas que al final les hace desarrollar unas competencias que de otra forma quizás no lo harían. Y de paso, encima están aprendiendo, porque yo, por lo menos la práctica me lo he dicho así, yo muchas veces con la práctica se aprende más, ¿no? Poniendo en práctica un conocimiento. Es decir, si un chaval tiene que hacer un trabajo sobre la Revolución Cubana, ¿no? O sobre la nacionalización del Canal del Suez, la crisis del Suez, va a aprender más teniendo que investigar él, cribando la información, ¿no? Que luego tú les supervisas, evidentemente, no es un trabajo que ellos lo hacen a lo loco. Tú vas con ellos, los tutorizas, te mandan borradores, tú les vas orientando, ¿no? Para que no se les vaya un poco la pinza. Pero sí que es un proceso, ¿no? Con el que trabajas competencias y con el que ellos, al final, pues desarrollan una serie de actitudes que son, yo creo que fundamentales, ¿no? De cara a su futuro. Y yo no creo que esto sea bajar el nivel. Yo creo que estás trabajando lo mismo, como bien dijo antes José, pero de otra forma diferente, con una metodología totalmente diferente. Y yo creo también que hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Con respecto a aquella idea de que el nivel ha bajado y demás, ¿no? ¿Qué entendemos hoy en día por educación hacia dónde tiene que ir hoy en día la educación con respecto a hacia dónde iba hace ya algunas décadas, ¿no? Y la pregunta que podemos hacer también ahora es, ¿cuántos chicos hace ya unas décadas se quedaban por el camino o se dejaban y no pasaba nada, ¿no? Es decir, mis dos padres dejaron de estudiar con 12 años y no pasó nada. Y no era por aquel entonces no era un fracaso. Entonces, es normal que para un chico que en los años 80 o 70 hizo todo su recorrido académico hasta la universidad, notase que aquello era, digamos, un poco más, tal vez tenía más nivel o tal vez un nivel diferente al que ahora. Pero es que ahora, cuando tú tienes una clase con chicos de 16 años, tienes que atender a todas las realidades. La realidad del chico que no tiene recursos, la que no quiere también la realidad del chico que no quiere estudiar, y también tienes que intentar darle una respuesta. Entonces, hay que entender que hace 30 años no se le daba respuesta a esos chicos. Y hoy en día sí. Entonces yo creo que no estamos en condiciones de comparar ambas realidades, tanto de pasado como de ahora, ¿no? Claro. Yo diría también que tenemos la mala suerte de que, bueno, mala, tampoco me gusta hacer juicios de valor, pero bueno, el caso es que se ha romantizado mucho el sufrimiento para lograr cosas, en todos los ámbitos, en el académico, en el deportivo, en todos. Parece que cuando la gente llora por conseguir algo, ese algo es de mayor calidad, ¿no? O sea, se ha romantizado mucho a nosotros en nuestra época o a los que vinieron antes, el hecho de pasarte horas sin dormir por estudiar un examen, el hecho de tener que estar yendo a clase aunque no te guste y tragando. O sea, parece que se ha romantizado mucho eso y parece que ahora, al intentar hacer otras metodologías con las cuales aprender es más fácil o es hasta entretenido, parece que eso ya no choca, ¿no? Con esa idea romantizada de que si se sufre, es bueno. Tenemos una idea, no sé, es como arcaica que está ahí metida en la cabeza.
No, esto que ha comentado, esto que habéis comentado, claro, yo que ya tengo una edad mucho más prorecta que la vuestra, precisamente en el ámbito académico se encuentra muy a menudo ese sesgo autoconfirmatorio, ¿no? Como dice un compañero mío, y además no es exclusivo de España, porque este compañero es italiano, y siempre dice que hablamos de que antes se estudiaba mucho mejor o se aprendía mucho más los que sobrevivimos, ¿no? A ello. Como decía José Antonio, el que hizo todo el recorrido, pero muy a menudo ciertamente nos olvidamos de que hay personas que ahora están en un aula y que antes no estaban, antes estaban en otros sitios, que podían ser mejores o peores, pero que en general solían ser peores, en general. Pero bueno, vamos a hablar de futuro. Vamos a intentar ir cerrando ya la mesa para dejar tiempo para las preguntas y os quiero plantear, pero preguntar por vuestra visión, precisamente prospectiva, es decir, ¿cuál es el futuro que creéis que tiene la creación de contenidos, la divulgación, la creación de contenidos educativos, la divulgación y cómo plataformas pues de streaming, como pueden ser Twitch u otras redes, pueden influir, aportar o perjudicar al futuro de estos contenidos? ¿Cómo lo veis de aquí a un plazo medio de 5, 8, 10 años? Yo no me atrevería a avanzar tanto, porque es que es un entorno tan cambiante y en el aspecto tecnológico es todo tan exponencial, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hace un par de años, año y medio, yo creo que ninguno, ni tanto José ni Paco, pensaban que, por ejemplo, Twitch iba a tener una explosión tan salvaje como ha tenido, ¿no? La migración tanto de público como de creadores de contenido, de, por ejemplo, YouTube a Twitch, ha sido espectacular. O sea, ahora mismo creo que un entorno donde hace un año y medio, por ejemplo, nosotros como divulgadores no nos hubiéramos planteado tener un perfil o crear un contenido ahí, ahora es prácticamente obligatorio si no te quieres quedar atrás. Yo, de hecho, empecé, ahora, por ejemplo, lo tengo un poco más muerto, pero sí que tengo ahí un par de proyectos pensados para retomarlo con el tema, porque, bueno, las correcciones y las clases dan para lo que dan, después también estoy en la radio, bueno, al final no das para todo, ¿no? Pero sí es cierto que sí, que yo creo que el futuro irá cambiando, pero yo creo que estaremos, ¿no? Tendrás que ir adaptando un poco a los tiempos, a donde esté, digamos, el público. Sí es cierto que yo creo que YouTube tiene una cuota de mercado ganada que es muy complicado que pierda. YouTube irá evolucionando, lógicamente, pero seguirá siendo, yo creo, que una de las plataformas de vídeo por antonomasia. Yo creo que se seguirá usando. Y Twitch, pues, será la gran rival. Yo creo que Twitch va a ser a la que habrá que estar atentos, ¿no? Por todas las posibilidades que brinda. Y luego está, pues, ya a un nivel más micro, quizás, ¿no? Pues otras redes sociales, quizás un poco más difíciles de encajar en el ámbito educativo, como, por ejemplo, un Instagram, ¿no? Un TikTok o un Twitter, que, bueno, como yo ya he comentado también en mi charla, pues tienen opciones para ser integradas como recursos, ¿no? Y como herramientas en el aula. Pero bueno, yo creo que irán apareciendo nuevas redes sociales, irán apareciendo otras nuevas realidades, bueno, cosillas, ¿no? Yo creo que, pues, el hecho de estar ya metidos en ese mundo nos va a poner las cosas más fáciles, ¿no? De cara a adaptarnos a ese medio, ¿no? A un entorno muy cambiante, que es lo que se vive ahora mismo en Internet. Yo creo que es cierto que el hecho de que haya entorno cambiante puede ser positivo, pero también es un poco extenuante para los creadores, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que como creador pues me dijeran, no, esta red social te va a garantizar que vas a tener la oportunidad de llegar a mucho público sin tener miedo a que no te vean o que te desmoneticen o que... Entonces, yo creo que está todavía por encontrar, o no sé, o tal vez sea una utopía, ¿no? O de crearse una red social... o no estatal, pero sí o universitaria o cultural, que no dependa al final del mercado, ¿no? Y de, no sé, esto es un poco utópico, ¿no? Pero, claro, al final los youtubers buscamos, lógicamente, ese rendimiento que nos permita seguir continuando con con esta plataforma, ¿no? Y al final dependemos de una plataforma que de un día para otro te cambia sus políticas y te quedas muerto. Y eso ha pasado mucho y de hecho nos pasa, ¿no? Y luego también, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho. A lo mejor Pedro sí que tiene un poquito más de versatilidad. A mí me cuesta mucho adaptarme a otras redes sociales porque el tiempo que tengo es muy limitado, ¿no?
me gustaría aplicarme a Twitch o a otro tipo de estrategia, a TikTok, pero no puedo, vamos, no me da para más. Y tampoco YouTube me da la seguridad de que en el futuro pueda aquello solventarse. Entonces, no sé cómo lo veo. No sé, la verdad. No lo sé. La verdad es que estaría bien, ¿no? O sea, como dice José, es utópico, ¿no? Pero es verdad que sería genial que hubiera una red social que dijeras, aquí para contenidos culturales esto es canela en rama. Porque el problema que tenemos en YouTube es que tenemos que estar compitiendo contra gente que hace puro entretenimiento. Al final, YouTube lo que quiere es que la gente esté viendo un vídeo detrás de otro o una emisión en directo detrás de otra, ¿no? Quieren quedarse allí a consumir anuncios sin parar. Y no podemos competir contra gente que está emitiendo mientras juega un videojuego o gente que hace contenido de entretenimiento que la gente se parte de risa con ellos o gente que de por sí ya son famosos o los canales de las discográficas que no paran de soltar videoclips y cosas con sus artistas exclusivos. Al final todos estamos repartiéndonos la misma tarta y llega un momento que dices, ¿y yo con mi vídeo del Pleistoceno qué hago? ¿No? O sea, es como... es incomparable, ¿no? Por eso sí, es utópico, pero joder, qué bonito pensar en que hubiera una red en la que los contenidos así culturales funcionaran mejor. Yo, como dice Pedro, no me atrevo a decir nada por lo cambiante que es todo, porque es que además, lo que dice él, en estos últimos 2 años ha cambiado tanto la cosa, o el propio YouTube, como ha dicho hace un momento José, cambian las políticas de un día a otro. O sea, no puedes poner la mano en el fuego y decir va a ir por ese camino, porque de repente va por el contrario. Pero pensando un poco también de una manera un poco utópica, como decía José, yo idealmente me gustaría ver que hay una diversificación. Porque también lo han mencionado tanto Pedro como José, esto es extenuante. Llega un momento en que el divulgador o la divulgadora está con su canal, sale Twitch, pues me voy a Twitch, aparece TikTok, pues tendré que hacer TikTok. Llega un momento en que el que puede o la que puede está abarcando un montón de redes diferentes y yo creo que al final lo ideal para mí sería que cada persona que se dedica a hacer divulgación o docencia en redes encontrara no esa red utópica, pero su red en la que a esa persona su contenido le funciona bien, ¿no? Por ejemplo, si a mí YouTube me sigue funcionando bien, pues sigo en YouTube tan contento. A otra persona le va mejor haciendo streamings, dando clases o tutorías, tal, pues que no sé, yo idealmente lo veo más como una diversificación. Y idealmente dejando de sentir la presión de tener que estar en todas partes. Porque llega a ser un poco a veces estresante, ¿no? Cuando dices, wow, todo el mundo se está yendo aquí allá. Yo ojalá la cosa vaya por diversificación, por una diversificación en el que, pues si yo me quedo en estas redes sociales de una a otra, pues no pasa nada. Cada cual tiene su red y cada cual tiene su público. Ojalá todas funcionen igual de bien. Y al final... Bueno, la utopía perdón. Digo, siempre nos quedará los libros, que al final es la mejor herramienta para también divulgar, ¿no? Yo tengo aquí al libro de Peter y el de Paco, que sé que sale en breve, también lo tendré. Y este. Siempre nos quedará los libros. Pues sí, porque ya aprovechando que estamos haciendo aquí promo, pues aquí ¿dónde está? No lo tengo. No lo tengo. Lo tengo en la habitación, pero vale, nada. No puedo sacar el tuyo, José, que lo tengo en la mesita. Yo no llego a él, lo tengo encima de la estantería. Bueno, pues la conclusión es que volvemos al libro. No sé si estamos... No, bien. Estas cuestiones que habéis señalado del soporte y del canal a mí me parecen muy relevantes y quizá desde ámbitos como el ámbito universitario no se le está dando la suficiente importancia. Por ejemplo, hace unos años se crearon canales para soportar los MOOCs que hace 10 años, cuando empezaron, parecía que iban a ser la nueva forma de aprender en la universidad y demás. Y bueno, efectivamente han tenido un impacto, pero las personas siguen queriendo tener y siguen apreciando la diferencia de tener un título universitario, ¿no? No solamente de formarse de una manera informal. Quizá en este ámbito de la creación de contenidos y de su difusión, entiendo que el papel que pueden jugar las universidades y efectivamente hay un ministerio de universidades incluso, parece. Entonces, bueno, pues quizá debería ser algo en lo que deberíamos pensar. Teníamos por ahí ya preguntas, me parece, preparadas, ¿no? Sí, bueno, más que preguntas al moderador que llega aquí a intervenir en el espacio publicitario de libros, de literatura, en el debate literario. Lo que pasa es que, según íbamos aquí comentando preguntas,
nos las ibais saboteando, porque ibais hablando y respondiendo a cada una de ellas. Entonces, pues eso es genial, ¿no? fatal por mí, porque ya último día de congreso ya me cuesta improvisar, entonces me lo ponéis cada vez más difícil. De todas formas, dado que es mi trabajo, por haceros alguna pregunta y trasladaros un poco alguna cuestión. Me voy a activar un poco el modo boomer, aunque técnicamente soy millennial, aún millennial tardío, pero hablando de canales dependemos de la plataforma, evidentemente, de los criterios de Twitch. Telefónica ayer decidió que como se estaba emitiendo una cosa en Twitch que infringiera los derechos de autor, directamente bloqueó el acceso a Twitch en los principales ISP en España de forma unilateral, sin que medie ningún juez y cuestiones así fantásticas, ¿no?, del Internet de 2021. Y entonces, claro, el pequeño boomer que hay en mí recuerda con nostalgia el mundo de los blogs, de la prehistoria, que era de finales de la década pasada, cuando los que publicábamos en blogs y teníamos cierta relevancia, primero nos daba igual el criterio de las plataformas porque era Internet, entonces el criterio por un lado era el de mi sitio y por otro lado además las licencias tipo Copyleft o Creative Commons estaban muy orientadas a que esos contenidos se redistribuyeran, ¿no? Pero claro, al día de hoy Internet es una aplicación que hay en el teléfono móvil. Tú tienes el iconito del navegador al lado del iconito de Instagram, al lado del iconito. O sea, ya no es accedes a través de Internet. La World Wide Web ya es una aplicación aparte. Entonces, eso que comentabais, sobre todo José Antonio, ¿no?, de una red global y tal, claro, suena muy bien, pero por otro lado, claro, YouTube y Twitch te dan toda esta visibilidad que a lo mejor no tendrías en tu espacio web personal. Me gustaría trasladaros un poco cómo veis vosotros al día de hoy esos espacios web, o sea, lo que es tener un sitio web personal, porque muchos de vosotros lo tenéis, además de vuestros canales, y ahí podríais tener mucho más control, pero claro, a lo mejor el precio a pagar es que tienes menos difusión, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros ese aspecto? ¿Quién se arranca? ¿Me arranco? Me arranco. A ver, yo te reconozco que también me acuerdo de la época de los blogs, porque el Pacozoico nació como un blog en su momento. Y repetidamente, una y otra vez, varias veces al año, caigo otra vez en la iniciativa de decir, voy a volver a retomarlo. Cuando suba un vídeo, lo voy a poner allí. Cuando saque un episodio de podcast, lo voy a poner allí. De manera que sirva también como web, ¿no? Donde, vale, si te interesa mi contenido, pues tú vas allí a la web y lo tienes todo en constante actualización. Yo creo que es importante tener una web o un blog o algo donde la gente pueda acudir sin necesidad de ¿qué me he perdido? El directo de Twitch, pues tengo que ir a Twitch. ¿Qué me he perdido? El vídeo de YouTube, me voy a YouTube. Una publicación en Instagram, pues ¿sabes? Que sirva como de eje vertebrador de nuestros contenidos. Idealmente, en mi cabeza, mi web quiero que funcione así. Pero la realidad es que estoy tan dejado llevar por el frenesí y la vorágine del día a día que nunca me pongo con ello y lo tengo un poco abandonado. Pero yo soy un firme defensor y en casa me lo dicen mucho, que es que justo mi chico también es muy pro web y pro este tipo de cosas, que una buena página web te posiciona mejor, hace que la gente siga consumiendo tus contenidos y eso, y funciona de eje vertebrador, de que tú tienes tu propia página web con tu bitácora, donde vas poniendo actualizaciones y donde la gente va a tener ahí desde tu currículum hasta lo último que has publicado. Y en ese aspecto... Pero Francesc, perdona que te interrumpa por tirar del hilo, ¿eh? Yo hice el experimento alguna vez de el mismo concepto o la misma idea que quería trabajar, publicarla simultáneamente en mi blog, en un post, un artículo largo y sesudo y tal, un blog que ha tenido mucha audiencia con el paso de los años, y simultáneamente poner el mismo concepto, desarrollar la misma idea en un hilo de Twitter. Y claro, cuando vas a las métricas y ves que el artículo de tu blog lo han visto 14 personas y la audiencia de Twitter pues ha sido, yo qué sé, 5.000 vamos a poner, pues claro, también a nivel de conducta el reforzador es muy diferente. Entonces no sé si vosotros, aun siendo divulgadores y teniendo esa labor docente, os afecta que, bueno, pues caray, claro, publicas algo en YouTube y quieras que no vas a tener una audiencia mucho mayor, ¿no? La cosa es que tenemos una audiencia mayor, pero también es en un corto espacio de tiempo. O sea, igual llega a 5.000 personas ese hilo, pero lamentablemente a las 2 semanas ese hilo va a ser muy difícil de encontrar. Se pierde. Claro. Entonces, yo
sigo, o sea, yo soy muy pro hilos y pro todo lo que es usar las redes para estar comunicando. Pero sí que es verdad que si tienes hecho una especie de eje vertebrador donde tú puedas acudir y tener ese contenido enlazado, yo creo que sería mejor. O sea, es más fácil de encontrar luego. Quizás esos 5.000 clics no te los llevas en el primer día del artículo, del post en el blog, pero igual en 2 años acumulas más, creo yo. Cierto. A no ser que aparezca de repente una nueva red social y vuelva a cambiar las reglas. José Antonio, ¿quieres añadir tú algo? Bueno, hay que tener en cuenta también los hábitos, ¿no? Es decir, los blogs han perdido, digamos, ¿no? El protagonismo que tenían antes en la divulgación con respecto a otro tipo de divulgación que se hace, ¿no? Y con respecto a YouTube pasa también, ¿no? Que es algo que es injusto, ¿no? El hecho de que tú tengas una gran audiencia, como puede ser en el caso de nuestros canales, luego después hay intereses de la propia plataforma que hace que tu canal o tu contenido llegue a más o menos personas, ¿no? Y eso en función de unos criterios que tú tampoco conoces. Entonces, bueno, al menos yo la garantía que yo tengo al menos es que, por ejemplo, cuando alguien quiere buscar sobre la Revolución Francesa, ¿no? Cuando un chaval quiere estudiar eso, busca y encuentra el contenido, ¿no? Entonces, bueno, como bien dice Paco, eso está ahí y al final YouTube, pues, en mi caso, es también mi repositorio de vídeos, ¿no? Y sé que cualquiera que pueda estudiar dentro de 2 o 3 años saben que está ahí. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, lo confieso, llevo para sacar una página web, llevo trabajando, de hecho tengo comprado el dominio, pero he estado haciéndolo poco a poco porque, bueno, me gusta también aprender a hacer esas cosas y lo tengo ahí porque yo sí he tenido claro en la línea que ha dicho Paco, ¿no? De tener un lugar centralizado donde esté todo condensado y hosteado todo mi trabajo, ¿no? Y que desde ese punto tú puedas diversificar lo que quieres consumir, ¿no? Pero sí es cierto que vivimos en una sociedad en la que nos movemos por yo lo llamo, ¿no? La sociedad del fast food. Necesitamos consumir las cosas rápido, hacer las cosas rápido y tener que ir a una página web para entrar en tu contenido tal. No, la gente, YouTube, voy directamente a YouTube, voy a la aplicación de YouTube, voy directamente a la aplicación de no sé qué, ¿no? Es por rapidez, rápido. Y de hecho también lo notamos en nuestros vídeos. De hecho, yo, por lo menos en mi caso, funciona mucho mejor un vídeo de 8 o 10 minutos que un vídeo de 20. Esto es de manual y hay veces que un acontecimiento histórico no lo puedes resumir en 10 minutos, explicándolo meridianamente bien, ¿no? Por ejemplo. Es imposible, pero hay veces que tienes que guiarte por eso, ¿no? Porque ves que, nosotros, analizando las métricas, como dices tú, vemos que la gente pierde el interés a los 7, 8, 9 minutos, ves que empieza a bajar la curva, ¿no? Y la gente ya se empieza como a aburrir. Pues yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad en la que es el clic rápido, el consumir las cosas rápido y no sé si es una tendencia en general, pero sí que yo creo que formatos como el blog, yo de hecho empecé a divulgar recién empezaba la carrera de historia, ya por el año 2006, empecé a escribir el rincón de la historia, con Pedro Pérez y tal. Bueno, empecé a hacer mis pequeños artículos y tal, pero no me acaba llenando. Y fue en ese momento cuando empezó YouTube y empezó esas cosas, ¿no? Que ya empecé un poco a perder un poco el hilo y no fui constante con ello, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que lo que has dicho tú, creo que y lo que han dicho mis compañeros, creo que sería lo ideal. Bueno, pues muchas gracias, chicos, de verdad. Y muchas gracias, Luis, por la excelente moderación que has hecho, que la verdad, además, moderar mesas virtuales, lo hablábamos antes por aquí, que bueno, es complicado, con todas las cuestiones técnicas, y ha estado muy entretenida. Y además soy un boomer, yo creo que que tiene muy más interesante. mérito, Pero eso... boomer, o sea, acreditado, tenemos certificado de boomer en casa, sí. Con galones. Con galones. Bueno, pues nada, muchas gracias por participar en Citea, por aportarnos vuestra visión y esperamos que la próxima vez pueda ser presencial, como le estoy diciendo al resto de ponentes, ojalá si todo sigue adelante. Ojalá. Que tengáis buen resto de fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.